Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les toca un video de acuarismo. Hoy les mostraré cómo limpio mi pecera, cómo la sinfonía y limpio vidrios, así como también los mitos sobre los peces que les había prometido. Así que comencemos con el video. Recuerden darle like, compartir, suscríbanse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue todos los videos y no se pierdan ningún video, así como también comenten. Ahora sí, comencemos con el video. Hoy me toca limpiar la pecera, hacerle el sinfoniado y me toca limpiar los vidrios y limpiar esta planta que está aquí. Y ahorita les enseño el proceso. Primero tengo que quitar la tapa que está acá arriba, que tienen, ya que con esa tapa que tiene la luz no me permite sacar a los peces. Yo los saco antes, ya que si los sinfoneo la pecera, cuando están ellos allá adentro se golpean entre ellos mismos y se estresan mucho. Entonces lo que yo hago es sacarlos a una cubeta, lavar la pecera, bueno, los vidrios y sinfonear para que no se estresen mucho y no se golpeen entre ellos. Así que ahorita regreso. Como pueden observar, ya les bajé un poco el nivel de agua y ya quité la tapa. Y aquí ya tengo la cubeta con un poco de agua de la llave y agua de la pecera. Dejo el calentón ahí ya que tiene bacterias benéficas. Ahorita lo que voy a hacer es sacar cada uno de los pescados que tengo ahí, pasarlos a la cubeta. Y ahorita les enseño cuando ya los haya pasado todos. Como pueden ver, ya acabé de sacar todos los peces y ahorita voy a limpiar los vidrios por dentro de la pecera. Pero antes voy a lavar esa plantita que está ahí para que ya esté limpia cuando ya ponga todos los peces aquí adentro. Como ahorita vieron, ya limpié los cristales. Ahorita ven mucha turbidez ya que ahorita voy a sinfonear. Y ahorita que sinfonía regreso. El agua sale así del sinfoniado, como verán sale muy sucia y en la pecera sigue todavía más sucia. Como pueden observar, el agua sigue muy sucia, además de que está muy turbia. Todavía me falta seguir sinfoneando para sacarle más agua y más suciedad. Ahorita regreso.
Como pueden ver, ya la estoy llenando la pecera, ya se ve más clara el agua, las piedras ya las acomodé y la plantita igual ya la puse ahí atrás. Como pueden observar, ya la acabé de llenar la pecera. Le voy a echar lo que es anticloro y azul, por si cualquier bacteria que agarró pues la mate y no les caiga a los pescados. Igual sal les voy a echar y ahorita regreso. Esto es lo que le voy a echar de sal a la pecera. Ahora voy a poner la tapa de la pecera y poner todo lo que lleva la tapa de la pecera. Y listo, ya quedó. Ahorita me falta pasar los pescados y ahorita les muestro. Lo que ahorita voy a hacer es limpiar los vidrios. Ya tiene aquí un poco de producto, creo que no se ve. ¿Sí? Creo que sí. Y voy a limpiar los vidrios y cada lado. Ahorita los veo. Como pueden observar, ya acabé de limpiar los cristales, ya se ve del otro lado, ya se ve más cristalina el agua, también así como también del otro lado. Así como del otro lado, que es ya se ve más limpia, ya se puede alcanzar a ver de un lado al otro. Eso significa que ya está lista para echar a los peces. Ahorita lo que voy a hacer es pasar mis pescados. Y ahorita van a ver ya toda la pescada con los pescaditos. Como pueden ver, así quedaron de limpios, ya hasta se reflejan los pececitos en el mismo vidrio. Le limpié como pudieron ver los vidrios, las piedras las sinfoníe. Como vieron, saqué los pececitos, ya los volví a meter como vieron. Algo que sí les pido mucho es de que si van a hacerlo con sus manitas, que las tengan limpiecitas. Si se las van a lavar con jaboncito, por favor lávenselas muy bien, que no les quede ruecidos. Y también como las uñas, como las ven, ahorita ya las traigo pintaditas porque me las pinté, porque si fijaron en el video yo no las traía pintadas, ya que cualquier químico externo a ellos les hace mucho daño. Así que fíjense muy bien, ocupar las cosas muy diferente.
Yo un trapito tengo aquí, pueden ver este nada más es para secarme las manos cuando nada más esté ocupando agua natural, así de la llave o agua de ellos o agua de garrafón. Y tengo otro igualito que está más cuidado, ahorita se los enseño, que es este, como ven está más cuidadito. Este nada más es para limpiar los vidrios por fuera. Y la esponja igual les reitero, solamente para ellos, no ocupen que para lavar los trastes, que el del coche, que este, no, solamente el de ellos ocupen, ya que les hace daño. El sifón, por favor, también otra cosa, si el sifón va a ser solamente para esta pecera, que vayan a ocupar solamente, ya que si la ocupan en otras peceras, les pueden pasar las bacterias no benéficas para ellos. Ya que recuerden que cada una de las peceras tienen diferentes bacterias, no todas tienen las mismas bacterias, ya que si ponen las bacterias del mismo sifón en otra pecera y no son buenas, van a atacar esas bacterias malas en sus otros peces, así que tengan mucho cuidado con qué van a estar metiendo en sus peceras, ya que pueden matar a sus propios pececitos. Así más que nada, comencemos con los mitos de este video que les prometí. Si te ha gustado el video hasta aquí, por favor dale like, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Recuerda que suscribirse es totalmente gratis, no tiene ningún costo, así como también comenta. Así que sigamos con los mitos que les prometí. Los tengo aquí anotados, les voy leyendo y ya les voy diciendo si es verdadero o falso, o por qué es verdadero o por qué es falso. Así que comencemos con el primer mito. Bueno, comencemos con el primer mito. Perdóname por el ruido exterior, pero pues como saben, nunca se puede controlar, así que comencemos con el primer mito. Mito número 1. ¿Los peces dan mala suerte? Falso. Bueno, esto depende, ya que si vienen de una cultura diferente, hay culturas donde se dice que traen mala suerte algunos peces, como en la japonesa. Vamos a decir un ejemplo, en la cultura japonesa dicen que los peces dorados, que normalmente son los peces japoneses, esos peces dicen que son de buena suerte, ya que traen buena suerte, ya sea en abundancia y en prosperidad. Así que sigamos con el segundo mito. Les voy a estar grabando ya los peces porque creo que así les va a distraer más, ya que yo aquí presencialmente creo que les aburro, y así pueden ver los peces y les puede servir este video también como de relajación. Así que volteemos la cámara. Sigamos con el mito 2. ¿Los peces no duermen? Falso, totalmente falso. Si tengo un clip aquí se los inserto, si no pues ya será para la próxima, se los pongo en otro video. Cuando estos peces duermen se los grabo, porque me he fijado en estos peces mucho que sí duermen, se ponen así en una zona y ahí se quedan dormidos. Ellos no significa que porque no tengan la capacidad de cerrar como nosotros los humanos el párpado, no significa que no duerman. Ellos tienen una retina muy delgadita, que es la que hacen que ellos entren en un estado de estar durmiendo. Si ellos no ven luz, eso significa que ellos pueden dormir. En el primer instante que ellos ya tengan luz, ellos automáticamente se despiertan. Algo que sí les tengo que decir, que tengan mucho cuidado con esta raza que yo he visto, que es mi experiencia propia, es de que no les prendan la luz de golpe, ya que lo que he observado en mis peces es de que se asustan y se golpean entre ellos y se golpean contra los vidrios, ya que una luz muy repentina los altera mucho. Así que traten de graduar la luz a la hora de prendérsela. Si están muy oscuras, primero prendanla de un lado, que no se vea mucho, después del otro lado, y ahora sí ya de enfrente, pero no mucho. Y ya cuando crean que ya están suficientemente despiertos, ahora sí ya les prenden su luz, ya sea de su pecera o la luz ahora sí que tengan en ellos. Si tienen luz que es luz solar o exterior, como comúnmente se le conoce, eso sí no necesitan no tienen este problema que muchos padecemos en el acuariofilia, que es la luz que normalmente les prendemos, ya que la luz natural progresivamente, como la naturaleza es,
no los asusta, ya que la luz solar, como va saliendo en las mañanas, va saliendo progresivamente. Yo en la noche lo que hago para que la luz aquí no les afecte mucho a su calendario de horario como de tiempo, lo que hago es en la noche, más o menos yo les doy aquí de comer en la noche, su última comida que yo les doy, 6:30 a 7 o de 7 a 7:30, lo que les doy aquí de su hora de comida. Ellos sí tienen estrictamente su horario de comida, no les puedo dar ni antes ni después. ¿Por qué? Porque si no, luego no me duermen temprano o se duermen antes. Entonces yo aquí sí les tengo muy bien el horario para darles de comida. Entonces, como les decía, para ponerlos bien ya lo que significa la hora de dormir ellos en la noche, lo que yo hago ya es aquí, como ven, pueden observar, yo los tengo en la sala. Entonces lo que yo hago es apagar las luces, primero de la sala a la sala, y la última luz que ya les apago, primera luz antes de que se me olvide, es la luz que tienen en la pecera. Ya después apago primero ya sea la luz izquierda o la luz derecha, y ya después apago la de la cocina, que esa sí además le refleja llamas, lo que es en esta parte de aquí. Es esa luz la última que ya les apago, y ya nunca más se vuelven a prender esas luces hasta el otro día. Ya se prende esa luz y ya lo que hago ya si necesito alguna luz, ya sea la de la recámara, prendo, o la del baño, para que sí refleje y no les haga daño a ellos en su reloj biológico a la hora de despertar. Así que sigamos con el siguiente mito. Mito 3. Los peces guppies les crece el cerebro cuando están enfrente de un depredador. Verdadero, ya que esto se ha comprobado científicamente en los machos, que si el macho se encuentra enfrente de un depredador, les crece el cerebro, ya que esta es una forma de la naturaleza en defenderse. A las hembras no se les ha encontrado de que les crezca el cerebro, a los machos sí, porque esta comprobación científica que se hizo fue en un área donde estaba un pescado normal y se puso a un depredador, y en el otro lado donde no se puso el depredador, el pescado, se confirmó que el pescado con el que estaba con el depredador, se confirmó de que les crece el cerebro, mientras que el otro pescado que no estaba con el depredador, se confirmó de que no les había crecido el cerebro. Para que tengan un dato más interesante sobre los peces guppies. Otro dato así interesante de esto de los guppies del cerebro es que los investigadores encontraron el 17% más pesado el cerebro de los guppies que de los que tienen baja depredación. Así, para que tengan otro dato interesante sobre ellos. Así que sigamos con el siguiente mito. Sigamos con el cuarto mito. Los guppies se comen su excremento. Esto es totalmente falso, ya que los guppies no comen su excremento, ya que tienen una lengüita muy chiquita, muy diminutita, proporcionada a su cuerpo, que les hace saber si eso es comestible o no es comestible. Creo que en cámara no se ha visto, pero luego en ellos he visto este comportamiento que hacen popo y piensan que es comida, la tragan y ven que no es comida y la escupen otra vez, ya que como saben que no es comida comestible, la sacan. Mito 5. Los peces guppies viven muy poco, menos de 2 meses. Falso. Los guppies tienen un promedio de vida de 3 años o menos de 3 años. ¿Por qué? Esto ya es de que tiene que ver suficiente con sus cuidados que ha tenido el pez. Si no tiene lo suficiente calidad de vida, les va a durar menos el pez de vida, ya que si no les dan de comer lo que es normalmente apropiado para ellos, si no les cuidan su agua, no les cuidan el parámetro, si es muy chiquito el lugar, si no les dan las necesidades básicas de un pez, les va a durar menos el pez, ya que no tienen la calidad de vida adecuada. Así que sigamos con el siguiente mito. Mito 6. Los peces guppies no escuchan. Esto es falso, ya que los peces guppies se van por vibraciones.
Aquí les voy a hacer una pequeña demostración de que si escuchan, ya que los peces guppies, como les decía, escuchan las vibraciones. Cuando uno ya lo conocen, que la vibración de uno cuando ya es hora de comer, ahí van y corren y van todos arriba a comer. Como ahorita les voy a enseñar, miren. Vengo así, miren, vean. Y ahí vienen todos. Vean. Y ahorita se van a juntar aquí. ¿Viste? Se empiezan a juntar aquí, en esta parte de aquí. Que piensan que les voy a dar de comer. No les pongo muy fuerte en su vidrio, ya que les estresa. Como van a ver, miren, vean. No, ahorita no tienen hambre, pero cuando tienen hambre, suben todos. Y esto escuchan vibraciones. Cuando, ya sea cuando les vas a dar de comer, o cuando hay un pescado cerca para comérselo, ahí van todos y sienten las vibraciones, se lo comen. O cuando les ponen música, escuchan también esas vibraciones y se ponen en un estado de relajación si están muy estresados. Algo que sí les recomiendo mucho es de que tengan cuidado con el estrés, ya que el estrés les recorta mucho la vida, así como en el mito 5 que les había dicho que viven muy poco. Pues les reitero que el estrés es algo que sí les afecta bastante a esta raza de guppies, ya que les acorta mucho la vida y pues no es nada sano para ellos tampoco, ¿verdad? Así que sigamos con el siguiente mito. Séptimo mito. Los peces guppies jóvenes deben de alimentar de 3 a 4 veces al día. Esto es totalmente cierto. Es como los humanos dicen, tienes que comer porque estás en desarrollo. Igual en los peces tienen que comer suficiente para que crezcan fuertes y sanos como los humanos. Igual ellos necesitan comer varias veces al día para que crezcan lo que es suficiente en su tamaño, así como también tienen que crecer lo suficiente en su sistema inmune. ¿Y por qué necesitan comer más? Ya que están creciendo, como les digo, y ellos necesitan alimentarse más y más seguido para crecer muchísimo. Así como tengo una pescada aquí, allá esas pescadas que ven acá de lado, tan grandes, así tienen que crecer las pescadas. Los pescados su tamaño promedio son los que ven aquí de naranjita, por aquí andan, estos de naranjita, es su tamaño promedio que llegan ahí. Entonces, si no los alimentan adecuadamente y más de 3 o 4 veces al día, lo que van a hacer es de que no los van a dejar crecer como debe de ser, como fuertes y sanos y grandes. Si no los alimentan como debe de ser, esto no les va a ayudar tampoco en nada. Además de que es como les reitero en el mito 5, si no los alimentan bien, también los acortan mucho su vida, así como también su calidad de vida. Así que sigamos con el siguiente mito. Y sigamos con el último mito, que es el octavo. Los peces hacen pipí. Esto es verdadero. Los peces, así como hacen su desecho y también hacen pipí, esto los peces no lo consumen. Los peces normalmente también se hidratan. Si no los cambias el agua, lo que normalmente debe de ser que cada semana, a lo mucho, ya hace mucho 2 semanas, los peces se deshidratan, ya que solo consumen la agua que es benéfica para ellos. No se van a tomar sus orines, ya que sus cuerpos lo desechan, ya que también es como cualquier animal imprescindible, hace del baño y sus necesidades básicas. Espero que les haya gustado este video, así que si dale like, comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video que suba. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.